A veces, el olvido no ocurre por accidente. A veces, es una decisión. En la terminal de autobuses de Tepic, bajo el zumbido incansable de los ventiladores y el olor agrio de los baños públicos, una niña de 7 años permanecía sentada en el asiento trasero de un camión foráneo. Se llamaba Abril, y desde hacía más de 3 horas nadie había venido a buscarla. Su madre le había dicho que saldría un momento a comprar agua. «No te muevas, mi amor», le susurró antes de desaparecer entre la gente. Abril obedeció. Se quedó quieta, abrazando una mochila escolar que ya no llevaba libros, solo un peluche desgastado y una carta escrita con crayones. Afuera, la tarde caía lenta, dorada. Adentro, los conductores apagaban los motores. Nadie preguntó por ella, nadie sospechó. En su silencio, Abril contaba los minutos, mirando por la ventana como si en cualquier instante su madre regresara. Pero no volvió. Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. La noche cayó sobre Tepic como una manta pesada y sucia. Las luces fluorescentes de la terminal parpadeaban como si también estuvieran cansadas de esperar. Abril seguía en el asiento, con las piernas recogidas y la cabeza apoyada en la ventana. Cada tanto se asomaba para ver si su madre aparecía entre las siluetas, pero solo pasaban desconocidos arrastrando maletas, vendedores ofreciendo tamales fríos y policías que no miraban demasiado. El conductor del camión se bajó después de limpiar los espejos y cerrar las puertas sin notar que la niña seguía allí, inmóvil, invisible. A las 11, un vigilante golpeó la puerta del camión y encontró a Abril envuelta en su chamarra, temblando. Le preguntó su nombre, dónde estaban sus padres, y ella respondió en voz baja: «Fue por agua». Nadie vino por ella esa noche. La llevaron a la oficina de seguridad de la terminal, un cuarto sin ventanas, con una mesa de plástico y una televisión encendida sin sonido. Le ofrecieron un pan dulce, pero Abril no tenía hambre. No lloraba, solo observaba, como si todavía creyera que si se portaba bien, su madre volvería. Al amanecer, una trabajadora del DIF llegó con un folder y una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. Se llamaba Lucía y hablaba con dulzura, pero con prisa. Le dijo que todo iba a estar bien, que irían a un lugar con otros niños, con camas y comida caliente. Abril la escuchó sin moverse. Cuando subieron al coche oficial, la niña no preguntó a dónde iban. A los 7 años ya había aprendido que preguntar, a veces, no sirve de nada. El albergue del DIF en Tepic olía a cloro y frijoles recalentados. Las paredes estaban pintadas con dibujos de soles sonrientes y mariposas, pero el aire era espeso, contenido, como si las penas de tantos niños se quedaran suspendidas entre las cortinas y los colchones. Abril fue recibida por una mujer robusta llamada Miriam, que anotó su nombre completo, fecha de nacimiento y le pidió que se desnudara para revisar si tenía moretones o marcas. «Es protocolo, mi amor», dijo mientras inspeccionaba su cuerpo infantil como si fuera mercancía. Después le dieron un uniforme de algodón y la asignaron a una litera en el segundo piso. Compartía habitación con otras 4 niñas, todas mayores. Esa noche, cuando apagaron las luces, escuchó cómo una de ellas lloraba en silencio, con la cara hundida en la almohada. Nadie dijo nada. En ese lugar, el llanto era una rutina. Abril tardó semanas en hablar con alguien. Se pasaba el día dibujando en una libreta que encontró en un cajón, llenándola de figuras que solo ella comprendía. Mujeres de espaldas, árboles sin hojas, ventanas cerradas. A veces se sentaba frente a la reja del patio y observaba a los carros pasar por la calle, imaginando que alguno de ellos traía a su madre de regreso. Nunca llegó.
Los adultos del albergue decían que estaban investigando el caso, que la madre debía estar en una situación difícil, pero en las miradas se les notaba el escepticismo. Abril era una más entre decenas de historias sin resolver. Un expediente más en una pila polvorienta. Un número. Un silencio. Un día, Lucía volvió a visitarla. Traía consigo una noticia. Sería trasladada a un centro en Guadalajara, donde tendría más oportunidades. Abril no entendía bien qué significaba eso, pero asintió. Ya había aprendido a moverse sin hacer ruido, a aceptar las mudanzas como parte del paisaje. El nuevo albergue era más grande, con más niños, más reglas, menos tiempo para estar sola. Abril se volvió aún más callada. Solo hablaba con una niña que se llamaba Rebeca, una huérfana de 10 años que sabía tejer pulseras con hilo. Rebeca le enseñó a contar historias sin palabras, con colores. Juntas tejían pulseras que escondían debajo de los colchones o dejaban colgadas en las rejas. Abril empezó a usar el hilo rojo para marcar las cosas que no quería olvidar. Una noche, Rebeca fue adoptada por una familia de Tlaquepaque. No hubo despedidas largas, solo un abrazo rápido y la promesa susurrada de que algún día volvería a buscarla. Abril supo en ese instante que no debía esperar a nadie. Al cumplir 8 años, comenzó a escribir pequeñas cartas con frases simples. Estoy aquí, todavía tengo frío, no me he ido. Las escondía entre las páginas de libros viejos en la biblioteca del centro, como si alguien algún día las fuera a encontrar. Nadie lo hizo. Nadie buscaba a Abril. Pero ella seguía ahí, aferrada a su nombre, como si fuera la última cosa que le pertenecía. En el comedor, cuando los demás niños hablaban de sus madres, ella se concentraba en su plato. Cuando alguien le preguntaba si recordaba el rostro de la suya, Abril respondía que sí, aunque cada vez lo veía más borroso. Era como una sombra en su memoria, un susurro que se alejaba con el tiempo. A veces soñaba con el camión, con la terminal, con la mochila entre sus piernas y la promesa de agua que nunca llegó. Se despertaba empapada en sudor, mordiéndose los labios para no gritar. Nadie la consolaba, nadie notaba esas noches. Pero ella sobrevivía, en silencio, tejiendo con hilos invisibles la única certeza que le quedaba, que algún día dejaría de esperar. Cuando Abril cumplió 9 años, nadie lo mencionó. En el centro de Guadalajara, los cumpleaños no se celebraban, no por olvido, sino por sistema. La infancia no era una fiesta, era una espera larga entre comidas tibias, filas en la enfermería y vigilantes que gritaban más de lo que escuchaban. Pero esa mañana, mientras barría el pasillo frente a los dormitorios, encontró una moneda de 5 pesos en una ranura del piso. Era vieja, sucia, pero brillaba con una luz ajena al gris de ese lugar. No se la mostró a nadie. La escondió en su zapato como un talismán. Esa noche, con la ayuda de una cuidadora más joven que a veces les sonreía, logró conseguir una hoja blanca y un lápiz. Dibujó un camión grande, como el que la había dejado sola, y debajo escribió: Ese día cumplí 7. Era la primera vez que mencionaba su abandono en papel. Era la primera vez que tomaba control de su historia. A partir de entonces, cada objeto pequeño que encontraba, una liga de cabello, un botón, una piedrita redonda del patio, lo guardaba en una caja de cartón que escondía debajo de su colchón. Era su museo secreto. Cada cosa tenía un significado que nadie más entendía. La piedrita era el silencio de la sala de televisión. El botón era la prisa de Lucía. La liga de cabello era Rebeca, que ya no volvió. Abril nunca preguntó por ella. Sabía que en ese mundo las personas se iban sin dejar huella.
A veces, en los recreos, se sentaba sola junto a la reja y observaba los rostros de las familias que llegaban a adoptar. Había mujeres con blusas limpias y hombres con sonrisas forzadas, parejas que fingían entusiasmo, otras que se notaban incómodas. Nadie la elegía a ella. Era demasiado callada, demasiado seria. No sonreía en las fotos, no respondía a preguntas con entusiasmo. Una vez, una pareja se interesó por ella, pero al ver que no quería soltar su caja de cartón, cambiaron de opinión. «Es rara», murmuró la mujer al salir. Abril lo escuchó y no se sorprendió. Lo era, porque nadie la había enseñado a hacer otra cosa. Al cumplir 10 años, comenzó a escaparse por las noches al pequeño cuarto de lavandería. No era difícil. Las cerraduras eran viejas y las cuidadoras confiaban en la rutina. Allí, bajo el zumbido de una lavadora rota, Abril escribía frases con carbón en las paredes. «Aquí estuve. No soy invisible. Todavía espero». Nadie las borraba. Nadie las leía. Pero ella seguía escribiendo. Era su forma de existir. Una noche encontró en la basura una revista vieja con una foto de un campo lleno de girasoles. Nunca había visto uno en persona. La recortó y la pegó en la pared de su litera. La miraba cada noche antes de dormir, imaginando cómo sería ese lugar, cómo olería el aire, cómo se sentiría el sol en la cara sin las rejas de por medio. Abril empezó a dibujar girasoles en todos lados, en servilletas, en los márgenes de los libros de tareas, en las paredes del baño. Eran su símbolo, su código secreto para recordar que afuera del encierro todavía existía la luz. Un día, una psicóloga nueva llegó al albergue. Se llamaba Romina y tenía el cabello rizado y los ojos cansados. Preguntó si alguien quería hablar, y nadie levantó la mano. Pero esa noche, Abril dejó una de sus pulseras de hilo en el escritorio de Romina, sin decir nada. Al día siguiente, Romina la llamó a su oficina. No le hizo preguntas directas, solo le dijo que también había tenido una madre que se fue. No era cierto, pero Abril sintió que tal vez sí, porque esa mujer hablaba como quien ha perdido algo irrecuperable. Empezaron a verse una vez por semana. Romina le daba hojas en blanco y crayones, y Abril dibujaba cosas que solo ella entendía. Árboles rotos, zapatos abandonados, ventanas con candados. Romina no los interpretaba, solo los guardaba en una carpeta azul. Una tarde, Abril rompió el silencio. «¿Y si nunca vuelve?». Romina no respondió de inmediato. Después dijo: «Entonces tú vas a tener que volver a ti». Abril no entendió del todo, pero anotó esa frase en una de sus cartas escondidas. Empezó a escribir más seguido, no cartas para su madre, sino para ella misma. «No llores hoy, aguanta un día más, no te olvides del girasol». Esas cartas se volvieron su rutina. Las escondía en los libros, en los bolsillos del uniforme, detrás de los muebles. A veces las releía y se respondía con nuevas frases. Empezó a construir, sin saberlo, un diálogo consigo misma. Un día, Romina se fue. Nadie explicó por qué. Otra ausencia, otro nombre que se borraba. Abril no lloró, pero esa noche escribió en la pared de la lavandería: «Romina sí me vio». Era la primera vez que usaba un nombre en sus frases. Poco después, el centro recibió una inspección. Varias cuidadoras fueron despedidas. Se implementaron nuevas reglas, y un funcionario de rostro redondo y corbata roja se acercó a Abril con una carpeta. Habían encontrado a una tía, una mujer que vivía en Morelia, que estaba dispuesta a recibirla. Abril no dijo nada. Sabía que las promesas muchas veces se deshacían. Pero esa noche, en lugar de escribir en la pared, abrió su caja de cartón y sacó la moneda de 5 pesos. La limpió con su suéter y la colocó encima de su cuaderno. Era su forma de prepararse,
Algo estaba por cambiar. La mañana en que debía irse a Morelia, Abril se despertó antes que las cuidadoras. Se vistió despacio, dobló su uniforme viejo y lo dejó sobre la litera. Guardó su caja de cartón en una mochila prestada, la misma con la que había llegado al albergue años atrás. La revisó una última vez. La moneda, el botón, los dibujos, las cartas, la revista del campo de girasoles. Todo estaba ahí, como si su memoria cupiera en objetos mínimos. No se despidió de nadie. Caminó por el pasillo en silencio, con los pasos suaves de quien ha aprendido a no molestar. Afuera, la esperaba un coche gris con placas del gobierno. Un hombre de rostro amable le abrió la puerta y le dijo que el viaje sería largo, pero que podría dormir si quería. Abril asintió, pero no cerró los ojos en todo el camino. Observó el paisaje cambiar, los cerros, las casas de lámina, los pueblos con perros flacos cruzando la carretera. Pensaba en lo que la esperaba: una mujer desconocida, una cama distinta, nuevas reglas. No tenía miedo, pero sí una especie de cansancio que le pesaba en los hombros. Al llegar a Morelia, el coche se detuvo frente a una casa de fachada azul, con un pequeño jardín donde crecían flores marchitas. La mujer que abrió la puerta no era exactamente como la había imaginado. Tenía el cabello recogido, los brazos firmes y una mirada entre la culpa y el deber. Se llamaba Esther y era hermana del padre de Abril, un hombre que la niña apenas recordaba. «Pasa, hija», dijo en voz baja, como si no quisiera despertarse a sí misma con el sonido. La casa era modesta pero limpia. Había un sofá con fundas de crochet, un altar con una virgen y una televisión apagada. Esther le mostró el cuarto que usaría: una cama sencilla, una repisa vacía, una ventana sin cortinas. Abril colocó su mochila en el suelo y se sentó sin decir palabra. No preguntó nada. No había expectativas. Esa noche cenaron juntas, arroz blanco con huevo frito. La mujer intentó hablar. Le preguntó si le gustaba la escuela, si le gustaba leer, si le gustaban los perros. Abril respondía con monosílabos, no por rechazo, sino porque el lenguaje todavía le parecía algo ajeno, prestado. Con el tiempo comenzaron a coexistir. Esther salía a trabajar temprano en un taller de costura y Abril se quedaba en casa haciendo tareas, limpiando, observando las sombras pasar por las paredes. Iba a una escuela pública donde nadie la molestaba porque nadie la notaba. Era buena con los números, callada, ordenada. Un profesor de literatura la miraba con curiosidad. Sus textos eran distintos, no hablaban de vacaciones ni de cumpleaños felices, sino de casas que hablaban entre sí, de niñas que desaparecían sin dejar rastro, de ventanas que nunca se abrían. Una vez, él le dijo: «Escribes como si tuvieras 100 años». Abril bajó la mirada, pero por dentro sintió un calor desconocido, como si por fin alguien hubiera entendido algo. En casa, Esther intentaba ser amable, pero había una barrera invisible entre ambas. No sabía cómo tratar a una niña que no pedía nada, que no se quejaba, que parecía no necesitar afecto. A veces la observaba dormir desde la puerta del cuarto, preguntándose si su presencia era suficiente. Abril, por su parte, agradecía los silencios. Se sentía segura en esa rutina callada. Un domingo, mientras limpiaba la repisa, decidió sacar su caja de cartón. La colocó sobre la mesa y empezó a sacar los objetos uno por uno. Esther la miraba desde la cocina. Abril explicó cada cosa como si recitara un poema. Esta piedra era el sonido del silencio. Esta liga era una amiga que se fue. Este botón era una cuidadora que me gritaba. Esther no entendía todo, pero no interrumpió. Cuando Abril terminó, dijo: «Por si algún día me olvido». Esther se acercó y colocó una servilleta doblada dentro de la caja. «Para que nunca falte algo tuyo también», dijo, y se alejó. Fue un gesto mínimo, pero Abril
lo guardó como un tesoro. A los 11 años, Abril empezó a escribir cuentos en libretas viejas. No eran historias felices, pero tenían algo nuevo, finales abiertos. No era que todo se resolviera, pero ya no terminaban con desapariciones. Terminaban con alguien mirando por una ventana, esperando algo sin desesperarse. Con alguien guardando objetos en una caja. Con alguien que decide quedarse. Un día, en la escuela, participó en un concurso de escritura. Su cuento hablaba de una niña que vivía en una estación de autobuses y aprendía a entender el mundo a través del eco de los motores. Ganó el segundo lugar. Le dieron un diploma plastificado y una libreta nueva. No le importó el premio. Lo importante fue que lo había escrito con su propio nombre, Abril Jiménez. Por primera vez, su nombre estaba impreso, visible. Esa noche, pegó el diploma en la pared de su cuarto. Debajo, escribió con un marcador rojo, «Todavía estoy aquí». Era una afirmación, no una súplica. No sabía si Esther la quería. No sabía si algún día volvería a confiar del todo en alguien, pero sabía que existía. Y que su historia, aunque invisible para muchos, no se había apagado. En su interior, la niña que había sido seguía sentada en aquel camión, esperando. Pero ahora sabía que podía levantarse, que podía bajar, que la oscuridad no era su casa. A los 12 años, Abril empezó a trabajar los sábados por la mañana, ayudando a una vecina que vendía gorditas en el mercado de San Juan. Era un puesto pequeño, entre el de las flores y el del señor que arreglaba relojes. Le pagaban con monedas y a veces con comida. No hablaba mucho con los clientes, pero se movía rápido, limpia, precisa. La gente la empezó a reconocer. La niña callada que siempre tiene cambio. Abril sentía que ese lugar era suyo de una forma que nunca antes había sentido. Entre el humo del comal y las voces mezcladas del mercado, descubrió una especie de paz. No era felicidad, pero era pertenencia. Empezó a ahorrar cada moneda en una lata escondida en su cuarto. No tenía un plan claro, solo sabía que quería tener algo propio, aunque fuera una decisión pequeña. Un domingo, mientras limpiaba el puesto, encontró un cuaderno viejo entre los cartones. Lo llevó a casa, lo forró con papel de colores y empezó a escribir algo diferente. Ya no cartas para nadie, sino un diario. Hoy vendimos 15 gorditas de chicharrón. Una señora me preguntó si tenía mamá. Le dije que sí, pero no sé dónde está. Cada página era una confesión mínima, un eco de todo lo que había aprendido a no decir en voz alta. Esther lo encontró un día mientras sacudía la cama. No lo leyó. Se lo entregó con una mirada seria, diciendo simplemente, si algún día quieres contarme algo, no necesitas escribirlo primero. Abril no respondió. Pero esa noche dejó la puerta del cuarto entreabierta. Fue su forma de decir que tal vez, algún día, sí. En la escuela las cosas seguían igual. Era una alumna sobresaliente pero distante. Tenía un solo amigo, Emiliano, un niño con lentes gruesos y una risa extraña. A veces se sentaban juntos en la biblioteca y leían libros de aventuras. Emiliano le preguntaba poco, pero escuchaba mucho. Un día ella le habló de los girasoles. Él le prometió que cuando crecieran irían juntos a ver un campo lleno. Ella no se rió, pero lo anotó en su cuaderno. Emiliano dice que los girasoles no se rinden. Era la primera vez que escribía una frase ajena sin dolor. A los 13, Abril fue convocada a una junta en la dirección escolar. Una mujer del DIF había venido a hacer una revisión de su situación. La sentaron en una sala blanca con una carpeta gruesa sobre la mesa. Le preguntaron si se sentía segura, si quería seguir viviendo con Esther, si había algo que quisiera cambiar. Abril, con las manos en el regazo, respondió que sí, que quería quedarse, que sí, que se sentía segura, que no quería cambiar nada. Era verdad, no porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido
que en lo imperfecto también podía crecer algo digno. La mujer del DIF cerró la carpeta y le sonrió. Dijo que era valiente. Abril no supo qué hacer con ese elogio. Cuando volvió a casa, encontró una nota de Esther sobre la mesa. Hoy hay sopa de lentejas. Calienta tu plato. Te veo en la noche. Sonrió apenas. Esa nota tenía más valor que cualquier informe oficial. Una tarde de lluvia, mientras limpiaba su caja de cartón, encontró la revista del campo de girasoles. Estaba gastada, con las orillas dobladas. Pensó en tirarla, pero no pudo. En lugar de eso, la pegó en la pared, justo al lado del diploma del concurso. Ese rincón se convirtió en su pequeño altar. Allí colocaba cosas que la sostenían, dibujos, frases, pulseras, incluso una hoja seca que Emiliano le regaló un día diciendo que parecía un corazón. Abril empezó a hablar más, a mirar a los ojos, a dejar que su voz saliera sin temblores. Pero todavía había días difíciles, pesadillas que la devolvían al camión, a la terminal, a la espera sin respuesta. Esos días no hablaba, pero tampoco se rompía. Escribía, tejía pulseras, regaba las plantas secas del jardín, resistía. Una noche, mientras cenaban juntas, Esther le dijo: «No te pareces a nadie que haya conocido, pero me alegra que estés aquí». Abril no respondió, solo asintió con la cabeza. Esa frase quedó rebotando en su interior como una piedra lanzada a un pozo sin fondo. Se sentía extraña, fuera de lugar, pero también valiosa, como algo que no se entiende del todo, pero se respeta. Cuando terminó la secundaria, Abril decidió seguir estudiando, no por obligación, sino por deseo. Quería escribir mejor, entender más, usar las palabras como puentes y no como muros. Se inscribió en un taller de escritura en la Casa de Cultura del barrio. Allí leyó sus textos en voz alta por primera vez. Nadie se rió, nadie la interrumpió. Alguien incluso lloró. Fue ahí cuando entendió que su historia, tan llena de silencios, podía tocar a otros, que su voz no era débil, sino contenida, que merecía ser escuchada. Esa noche escribió una frase nueva en la pared de su cuarto con marcador negro. «Ya no espero, ahora camino». Era un cierre, era un inicio. Era la niña del camión, de la litera, del cuaderno, diciendo por fin: «Sigo aquí, pero ya no me quedo quieta». Abril tenía 15 años cuando volvió a pasar por la terminal de autobuses de Tepic. No fue por decisión propia. Esther la acompañaba en un viaje familiar y el autobús hizo escala justo ahí, en ese lugar donde alguna vez fue abandonada. El aire tenía el mismo olor: sudor seco, fritangas, aceite viejo. Las bancas seguían siendo duras, metálicas, frías. Todo igual, pero Abril no. Caminó por el andén con el corazón latiéndole en el cuello. Pasó frente al mismo puesto donde su madre le compró un jugo de cartón antes de dejarla en el asiento. Cerró los ojos por un momento y escuchó su voz. «No te muevas, mi amor». No hubo llanto, solo un silencio que se asentó en el pecho, espeso, inevitable. No le dijo nada a Esther. Se sentaron a esperar la conexión, comieron un pan de dulce y cuando subieron al autobús, Abril miró una última vez por la ventana, como si saludara a la niña que se quedó ahí, congelada en el tiempo. En los meses siguientes, algo en ella se abrió. Comenzó a escribir una novela corta, basada en una niña que podía escuchar los pensamientos de las cosas olvidadas: peluches, zapatos, boletos de tren. Cada objeto le contaba una historia. La novela no tenía final todavía, pero Abril no tenía prisa. Por primera vez, disfrutaba del proceso. Una tarde, recibió una invitación para participar en una lectura pública en la Biblioteca Central de Morelia. Dudó. El miedo seguía ahí, como un eco bajo la piel. Pero Esther la animó. «Si tú no cuentas tu historia,
otros la harán por ti. Abril se presentó con su cuaderno de espiral, temblando. Cuando leyó el primer párrafo, su voz era baja, quebrada. Pero al ver a la gente escuchando, sin interrupciones, su tono se volvió firme. Al terminar, hubo un silencio breve, luego aplausos. Entre el público, un hombre de barba blanca la llamó después. Era editor independiente. Le dijo que quería leer más. Abril le entregó su manuscrito sin pensarlo. No esperaba nada, pero días después recibió una respuesta. Querían publicarla, no en gran escala, pero suficiente para que su voz llegara a otras niñas, a otros lectores que tal vez también habían estado rotos en silencio. A los 16, Abril publicó su primer libro. Se llamaba La niña que escuchaba objetos. En la contraportada no había foto, solo una frase. Algunas heridas no se cierran, se transforman en ventanas. La presentación fue modesta, pero significativa. En la sala había niños, maestras, algunos desconocidos, y estaba Emiliano, con su sonrisa torpe, que le llevó una flor de papel y un dibujo de un campo de girasoles. Ella lo abrazó sin palabras. Esa noche, al llegar a casa, encontró una carta debajo de su almohada. Era de Esther. Decía: no sé si alguna vez podré ser lo que perdiste, pero estoy aquí. Viéndote crecer es lo más sagrado que he hecho. Abril lloró en silencio. Lloró por primera vez sin esconderse, no de dolor, sino de gratitud. Guardó la carta en su caja de cartón, que ya no estaba escondida, sino abierta sobre su repisa. Cada objeto allí tenía su lugar, su peso, su voz. A los 17 años, fue invitada a dar una charla en un evento sobre resiliencia infantil. Le temblaban las manos al tomar el micrófono, pero habló. Contó de la terminal, del camión, del albergue, de Rebeca, de Romina, de Esther, de las pulseras, de la caja. Dijo que no había héroes ni finales felices. Dijo que a veces sobrevivir es solo aprender a respirar en silencio. Al terminar, una niña de unos 10 años se le acercó con una libreta y le dijo: «Yo también escribo, pero no le digo a nadie». Abril la miró a los ojos y le respondió: «Entonces, ya no estás sola». Era verdad. No estaba sola, nunca más. Su historia no era única, pero sí necesaria. Con el tiempo, siguió escribiendo, estudiando, ayudando a otros. Nunca supo qué fue de su madre. A veces soñaba con ella, vagamente, en corredores largos donde la buscaba sin encontrarla, pero ya no la esperaba, no desde el odio, sino desde la aceptación. La había soltado. Había comprendido que algunos regresos no suceden, que algunas respuestas no llegan, pero eso no borra la validez de la pregunta. A los 18, Abril volvió al mercado donde vendía gorditas. Saludó a la vecina, ahora más encorvada, y le regaló un ejemplar de su libro. Luego caminó sola hasta un lote baldío cercano, donde alguien había plantado girasoles. No eran muchos, ni altos, pero estaban vivos. Se sentó frente a ellos, con el sol en la cara y la mochila a un lado. Sacó su cuaderno, el mismo de siempre, y escribió: «Estoy en paz, no porque todo esté bien, sino porque decidí no esperar más en la oscuridad». Guardó el cuaderno, cerró los ojos y respiró. Abril, la niña olvidada, la que fue silencio y sombra, ahora era voz, era camino, era luz. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: «Yo también estuve roto,